Así es. El que está para ti te da la mano. Deje los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es. Amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es. El que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Muy buenas tardes a todo el pueblo dominicano, a su programa Así es el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante para el defensor del pueblo que le ha dado tanto énfasis a la construcción de una ciudadanía responsable. Algo que tiene que ver directamente con el sistema educativo dominicano, con la cultura dominicana también. Y vamos a conversar sobre el modelo educativo fundamentado en el pensamiento de Eugenio María de Hostos. El legado de don Eugenio María de Hostos, héroe nacional de República Dominicana, puertorriqueño, pero enterrado en República Dominicana, en el panteón de los héroes de la República Dominicana. Vamos a conversar sobre ese tema con el doctor Virgilio Malagón Álvarez, quien es un estudioso de la materia, un estudioso de los aportes universales, hispánicos universales y de todo tipo jurídico, educativo de Eugenio María de Hostos. No sin antes conocer qué hizo el defensor del pueblo durante la semana y por supuesto nuestro editorial. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia. Ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia,
Desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. El Defensor del Pueblo y la Fundación Museo Memorial de la Resistencia Dominicana han firmado un convenio para promover el conocimiento histórico y los derechos fundamentales en el país. El propósito principal de este acuerdo es impulsar el conocimiento de los acontecimientos que han dejado huella en la historia de nuestro país, así como resaltar la crucial importancia de salvaguardar y promover los derechos humanos y fundamentales. El Defensor del Pueblo propuso incluir el uso de la inteligencia artificial para el desarrollo de algunos proyectos audiovisuales en coordinación con otras entidades ligadas al cine y a la tecnología, con la misión de recuperar y preservar la memoria histórica del país para las presentes y futuras generaciones. De su lado, la titular del Museo de la Resistencia, Noris González Mirabal, enumeró que dentro de los puntos acordados se encuentran incluir las publicaciones del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho y del Centro de Análisis de Opinión Pública y Gobernabilidad, respectivamente. El Defensor del Pueblo estuvo con los participantes de Construyendo el Dato 2023 desde la Casa de Derechos, con la misión de estrechar lazos y proporcionar orientación en su trayecto. Además, se impartió la charla sobre el rol del defensor y un taller sobre aspectos cualitativos y cuantitativos para construir el dato. De esta manera, los participantes fortalecen sus conocimientos preparándose para presentar sus trabajos finales. El Grupo RICA abrió sus puertas al Defensor del Pueblo para compartir con los más chiquitines de la casa con la proyección de la Constitución animada diseñada para niños y niñas. Recordamos que esta iniciativa de la institución del Defensor busca que los más pequeños aprendan sobre sus derechos y la historia del país de una manera fácil, emocionante y dinámica. Finalmente, luego de participar en el acto de apertura del foro Construyendo Puentes, Justicia y Seguridad Centradas en las Personas, que organizó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa consideró a través de sus redes sociales que los actores del sistema Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y Defensor del Pueblo deben revisar el uso excesivo de la prisión preventiva como medida de coerción. Esta es una de las 7 medidas contempladas en el Código Procesal Penal y su aplicación ha caído en exceso, enfatizó Ulloa. Por esta razón, dijo que apoya las acciones impulsadas desde este tipo de escenarios para mejorar el acceso a una justicia inclusiva y de fácil uso para los ciudadanos y las ciudadanas. Así es el Defensor del Pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor para conversar con nuestro invitado especial, quien es el doctor Virgilio Malagón Álvarez. Virgilio Malagón Álvarez, quien es un estudioso de los aportes que hizo nuestro héroe nacional Eugenio María de Hostos, ese gran educador, ese gran humanista y también un gran jurista. Yo recuerdo perfectamente que uno de los libros de Derecho Constitucional, doctor, que más me han gustado es uno que se llama así precisamente, Derecho Constitucional, de don Eugenio María de Hostos, que fue editado por el Tribunal Constitucional. Y es público y es, obviamente, no sé si tendrá algún precio en la feria del libro, pero está. Ese libro fue editado precisamente en los tiempos de que el actual Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, era director ejecutivo en el Tribunal Constitucional. Es decir, es una obra muy interesante que todos los abogados de República Dominicana deberían de darse una leidita. Y el doctor Virgilio Malagón Álvarez es PhD en Economía con especialidad en hidrocarburos de la Universidad de Thornwood de Holanda. Ha sido docente, conferencista, planificador. Tiene amplia experiencia en la administración pública, muy importante para nosotros, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana,
donde fue director ejecutivo de los fondos FIDE e Infratur, muy conocido por muchos de nosotros. Su amplio espectro de servicios profesionales incluye partidos políticos, sector oficial, energético, gastronomía, radio, experimentación y otros. Además, ha incursionado en la investigación de los hidrocarburantes y energías renovables. En la actualidad es columnista asociado de diversos medios digitales, impresos y televisivos. Ese es don Virgilio Malagón Álvarez. Don Virgilio, ¿cómo se siente? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Nilo de la Rosa, hijo de un gran amigo mío. Así de es. Muchos años. Así persona muy exquisita. Amigo Radio Escucha y don Nilo de la Rosa. Don Nilo, sí, ese sí. es mi padre. Bueno, en realidad veo que te doy las gracias por invitarme aquí a compartir este coloquio con los amigos Radio Escucha y aquellos que nos van a ver en los canales de YouTube. Así es. Obviamente que, y está muy de moda, el tema de la educación es algo que tiene más de 3 décadas rodando, como digo yo, en las alcantarillas del pensamiento mediocre de muchos dominicanos, y lo digo con mucha responsabilidad, porque es algo insólito que después de 30 años y, vamos a decir, y una impronta con un presupuesto bastante bien sustentable, de un 4% del Producto Interno Bruto, que eso es todo el dinero del mundo, todavía vemos cómo muchos analistas, tantos dominicanos como extranjeros, ponen en entredicho la calidad del sistema educativo dominicano. Y esto se ha reflejado no solamente en, vamos a decir, en el producto final que están tirando nuestras universidades, ¿verdad? Con muy excepcionales ejemplos de, vamos a decir, de excepción, ¿no? En este caso. Pero también vemos cómo el profesorado ya no, como que no está motivado a superarse. Me dicen que esto también se debe a que los centros académicos no cubren esas preparaciones, ¿verdad?, de esos profesionales que están estudiando la pedagogía y las últimas técnicas para poder impartir el conocimiento. Entonces, es como un dominó, ¿no?, que las fichas van cayendo una al lado de otra y el resultado es lo que tenemos hoy día. Ahora, quiero, vamos a decir, dar una pequeña voz de alerta de que lo que tenemos hoy día no es una cosa que surge de la noche a la mañana, no. Es una sumatoria de eventos. Así es. Que han ocurrido en la República Dominicana desde que se abandonó el sistema de Eugenio María de Hostos, del positivismo en la docencia y también de la aplicación del modelo humanista de Eugenio María de Hostos en la formación del estudiante. Así es, don Virgilio. Y bueno, y todo es un proceso histórico. Y un fenómeno social como es el incremento de la calidad educativa o la disminución de la calidad educativa, naturalmente que no es un proceso que se da de un día para otro. Es decir, todo tiene una causa inmediata, una causa mediata, una causa que tiene que ver mucho más allá. Y bueno, y a propósito de don Eugenio María de Hostos, queremos recordar el decreto 3070 o 3070 del año 1985, emitido por el presidente Salvador Jorge Blanco, que mediante el cual el presidente Jorge Blanco decretó el traslado de los restos mortales de don Eugenio María de Hostos al Panteón Nacional. Don Eugenio María de Hostos fue un gran colaborador
de la guerra restauradora, nacido en Puerto Rico, pero conocido en todo el mundo hispánico. Ahora, él le tenía un amor especial a la República Dominicana. Colaboró con los restauradores, también colaboró en la creación de todo el sistema educativo a raíz de los gobiernos de la restauración, incluso hasta de Lilis. Para que estemos claros, no solamente Luperón, hasta en el gobierno de Lilis. Y bueno, Eugenio María de Hostos murió en el año 1903. ¿Por qué no está enterrado en Puerto Rico? Mucha gente pregunta, doctor. Por la única y sencilla razón de que Eugenio María de Hostos le pidió a sus hijos y a la que iba a ser su viuda, sí, le pidió que no lo enterraran en Puerto Rico, sino en República Dominicana, y que pudieran enterrarlo en Puerto Rico el día que Puerto Rico se convirtiese en una república independiente de toda dominación extranjera. Él era del movimiento independentista de Puerto Rico, inspirado desde República Dominicana, porque mucha gente no sabe que el movimiento independentista de Puerto Rico fue insuflado desde República Dominicana. De hecho, la bandera independentista puertorriqueña es la misma de República Dominicana, excepto que tiene una estrella en la parte izquierda. Ahí se ve la influencia. Bueno, la bandera de Cuba también la tiene. Sí, la estrella. Sí, claro, pero es esa bandera similar a los Estados Unidos. Ahora, la bandera de independencia de Puerto Rico es igual a la dominicana, dividida en cuartos con una cruz en el medio. Es igual. Lo único que tiene una estrella en la parte superior izquierda. Muy interesante esa historia, que realmente Eugenio María de Hostos fue parte de esa historia, que sería bueno seguir investigando sobre eso. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el doctor Virgilio Malagón Álvarez. Principios fundamentales de la nación, el Estado y su gobierno. La República Dominicana es un Estado social democrático de derecho. Eso significa que fue fundada en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. La función principal del Estado dominicano es garantizar la protección de todas las personas, incluyendo sus derechos y el respeto de su dignidad. El Estado también asegura que tengamos los medios que nos permitan desarrollarnos de forma igualitaria y equitativa, asegurando el bienestar general y los derechos de todos mientras disfrutamos de la justicia y la libertad. La división de los poderes del Estado dominicano se divide en varios poderes: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial y órganos extrapoder. El poder legislativo se ejerce en nombre del pueblo por el Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. El poder ejecutivo está representado por el presidente o presidenta, el vicepresidente o vicepresidenta, y los ministros que están gobernando el país. Poder judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales y está representado por los jueces y juezas de la República Dominicana. Y los órganos extrapoder son aquellos cuyo desempeño funcional, administrativo y presupuestario no está subordinado a los tradicionales tres poderes. Están representados por el Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas y la Junta Monetaria. Así concluimos este episodio sobre el Estado, su gobierno y sus principios fundamentales. Mi nombre es Gerardo Antonio García Fajardo. En la oficina de la Mata, que corresponde al Instituto Postal. Ahí yo duré 19 años laborando. Me cancelaron en esa institución donde yo trabajaba, me cancelaron en el 2020, septiembre. De ahí para acá me entretuvieron para darme mis prestaciones laborales. Y acudía donde ellos, iba donde ellos, y cada vez que yo iba, era un cuento. Un cuento. Y yo gastando pasajes de aquí a allá. Ya lo último, cuando me sentía agobiado, ya cansado,
Yo no sabía qué hacer. Me puse a pensar y llamé hasta a la oficina de Nuria Piera. Llamé. Ahí la secretaria me tomó datos y todo, pero yo le expliqué todo, pero se volvieron nada. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo día, ahí mismo busqué el número de teléfono del defensor del pueblo, lo busqué por Google. Sí, lo consulté por ahí. Y ahí mismo inmediatamente llamé. Y como te digo, como recibieron esa llamada y ellos se portaron conmigo, yo dije, bueno, aquí es que yo voy a trabajar. Cuando un día me llegó a la mente llamar al defensor del pueblo, ya que yo en varios casos, varias veces vi algunos casos que él resolvía y donde exactamente él hacía lo que dice su nombre, defensor del pueblo, es decir que defendiendo el pueblo. Y llegué personalmente allá a la oficina de defensor del pueblo. Cuando llegué allá, yo le expliqué y yo me llevé mis documentos otra vez para presentárselo personalmente allá. Inmediatamente ellos lo tomaron, los papeles allá, y le tiraron fotocopia y prepararon un expediente. Luego de preparar el expediente me pusieron a firmarlo. Yo hice todo eso. Y más o menos los 3 días me llamaron para decirme un abogado que ya estaba asignado para ese caso. El licenciado Lorenzo Herrera, muy buen muchacho, muy buen abogado. Él y yo de ahí para allá nos mantuvimos en contacto. Él me llamaba, yo le llamaba, según iba trabajando el caso. Después me llamaron del Impostón, que ahí fue que yo laboré por 19 años. Ahí me llamó el jurídico de Impostón para decirme que ya el cheque estaba hecho. Pero sí le digo que si no hubiera sido por esa institución, el defensor del pueblo, yo no sé qué hubiera pasado. Porque yo creo que ellos no tenían en mente solucionar este problema, amigo. Le digo así porque cuando me entregaron el cheque tenía 3 meses, de hecho, a nombre mío. Oye, 2 años fue porque duré gestionando. Porque fue en el 2020, en septiembre del 2020. Me cancelaron y yo de ahí para allá, ya en enero del año siguiente comencé a gestionar. Yo tenía en planes cambiar el vehículo, ¿tú ves? Y yo debo estar desesperado y muy confiado ya, porque ya este muchacho, Lorenzo, y yo habíamos hablado mucho y los trabajos de él me decía los trabajos que había hecho. Y yo le preguntaba a Lorenzo, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que yo puedo ir hasta cogiendo un prestamito por ahí para yo solucionar algo que tengo que solucionar? Él me dijo, sí, eso va a salir, me decía, eso va a salir. Y yo, pero nada, yo como que yo esperé el final, que me saliera el dinero, tú ves. Y luego yo resolví, yo vendí el vehículo que tenía y cogí parte de ese dinero que me salió de allá, lo cogí para comprar uno que tengo ahí. Pero esa institución para mí es muy valiosa y muy seria. Porque yo sí le digo que yo me sentí contento cuando me surgió ese problema. Llamé al abogado y le dije que si no nos íbamos a ver personalmente, que yo quería que nos viéramos personalmente para darle una propina. Y él me contestó que no, que a él le pagan para eso, porque ahora mismo no se puede confiar casi en todo el mundo. Ahora todo el mundo lo que hace es buscando ventaja por aquí, buscando ventaja por ahí, olvidándose de todo el mundo. Y aquí no, el defensor del pueblo trabaja pensando en el pueblo.
Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el doctor Virgilio Malagón Álvarez sobre el legado educativo, sobre el modelo educativo de Eugenio María de Hostos, que estuvo implementado en República Dominicana en un periodo muy determinado. Y vamos a hablar de eso. Doctor, ¿cuál fue o cuáles fueron los principales aportes, aparte de los aportes políticos que le hizo a la República Dominicana, sobre todo en su etapa restauradora? ¿Cuáles fueron los principales aportes educativos, humanísticos de Eugenio María de Hostos, no solamente al país, sino a toda la hispanidad incluso, y al mundo en general? Muy buena pregunta. En términos llanos, Eugenio María de Hostos trajo a la República Dominicana un nuevo sentir, un nuevo enfoque, una nueva impronta de lo que debe ser la educación para los pueblos de América Latina, porque Eugenio María de Hostos era un gran americanista y lo llevaba con pasión, dentro, claro, de su enfoque positivista que arranca con los movimientos masones franceses y se regó por toda América Latina, creando los movimientos independentistas. Por eso que él decía que él quería ver a Puerto Rico libre, porque él es producto de esa generación. Y cuando usted habla de enfoque positivista, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Estamos refiriendo a un positivismo científico o a qué nos estamos refiriendo realmente? Aquello de orden y progreso. Verbigracia. Si yo te pregunto 2 y 2, o sea, 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Perfecto. Tú dominaste la parte mecánica del concepto y la apreciación de un cálculo. 2 más 2 son 4. Perfecto. Ahora, si yo te pregunto, ¿un 4 de qué? Defínemelo. No, debería decirme. Usted debería decirme 4 de qué. Hostos nos enseñó que no solamente saber 2 más 2 son 4, sino identificar la naturaleza de ese 4, qué hacer con ese 4 y cómo mejorar la calidad de ese 4 para que ese 4 llegue a todas las masas y a todos los habitantes de una determinada sociedad, estado. Muy bien. O sea, le estoy explicando esto a los amigos que me están escuchando de una forma llana. Ahora, voy a leer muy brevemente el legado de Hostos. Adelante. Mirando hacia atrás, el proyecto pedagógico de Eugenio María de Hostos era educar al ciudadano de manera que éste lograra su desarrollo y su plena realización. Claro, en armonía con la situación actual de su sociedad, especialmente lo de Hispanoamérica. Él hacía mucho énfasis en eso, sí, en la unión de Hispanoamérica. Además, la educación quedaba constituida como el factor del progreso, obviamente, ¿no? Es la encargada de facilitar el desarrollo humano, no solo como una función natural de la vida, sino también un deber que se le imponía a las sociedades, el número 4. Importante eso. Y estamos hablando, doctor, de una época en la que recién comenzado el gobierno restaurador, fue que se empezó a hablar de una educación pública obligatoria. E integral. Eso fue el general Gregorio Luperón, fue que trajo eso a República Dominicana. Claro. Desde 1844 hasta el año 1863-65. De eso no se hablaba en el país. Claro. Por eso es que este tercer considerando es muy importante, porque es la inyección que le da a ese surgimiento republicano a nuestro país. Muy bien. Dice, educando al individuo, la conciencia social aflora, puesto que el hombre lleva en sí la condición genética que haría posible una convivencia armónica fundamentada en la libertad del pensamiento crítico y constructivo. Fíjense la profundidad de esa reflexión hostosiana.
Si usted en su formación la hace mecánica, lo que está sucediendo hoy día los ingenieros van a Excel, que es un software, y hacen todo perfecto. Pero en la época de nosotros, y no estoy diciendo que es un volver hacia atrás, no, es entender el por qué arrancamos desde ahí. Arrancamos a base de la estructura del cálculo de la matemática a través de la memorización, muchas veces hasta de las tablas, perfecto. Pero eso es un paso. El otro paso es que nos enseñaron el por qué. Por ejemplo, en los teoremas de geometría, que para mí es uno de los entrenamientos más formidables, cuando se coge un estudiante de escuela superior, de bachillerato, y se le enseña la geometría como tal, esas deducciones de esos teoremas le dan al estudiante la apertura de entender la relación entre las cosas, no solamente entre variables, como es el famoso 2 y 2, como había dicho. Claro que sí. Entonces, o sea, eso quiere decir que, por ejemplo, todo este avance tecnológico, el advenimiento de la inteligencia artificial, que se habla mucho de eso ahora, pero de la inteligencia artificial se está hablando desde los años 50. Claro que para sí. que estemos claros. Exacto. Lo que pasa es que todo es una moda en este mundo. Y bueno, todo es un marketing, pero se está hablando de inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchas décadas. Y usted me está diciendo entonces que el advenimiento de todas esas tablets, de la inteligencia artificial, todo eso choca directamente con este modelo educativo ostosiano que apela a la capacidad interna del ser humano y no a la capacidad de alguna máquina. Eso es lo que usted me está diciendo. Y no solamente eso. Y esto ya, para resumir, el aporte ostosiano tan valioso y que ha sido prostituido estos últimos 30 años. Y lo digo con responsabilidad. Entonces, el objetivo, resumiendo, de la educación ostosiana son 3 puntales básicos. El primero, el conocimiento de las llamadas ciencias positivas, que son las ciencias naturales, que tienen por base el estudio de la naturaleza, tanto física como humana, y constituye el marco de referencia que logra despertar la inteligencia mediante la enseñanza del pensamiento crítico, o sea, enseñar a pensar al estudiante, que desarrolle su propia valorización. No, yo no estoy de acuerdo, profesor. ¿Pero por qué usted no está de acuerdo? Tiene que sustentarlo. Y eso es lo que Hostos le enseña al estudiantado dominicano. Segundo, se enseña al individuo a pensar e interpretar los fenómenos naturales de los cuales forma parte mediante el conocimiento e interpretación de sus leyes, llegando a dominar la naturaleza en beneficio de la colectividad, induciendo los cambios necesarios para dominarla y transformarla. Eso es básico. Y por último, ya dice, el fin último de la educación ostosiana es formar hombres en el completo sentido de la palabra a través del desarrollo de las potencialidades físicas, intelectuales y morales, unidos al valor máximo que caracteriza la esencia humana, el sentimiento de la libertad. Si usted no tiene conocimiento crítico, usted será un reo y un esclavo de todos aquellos sistemas corruptos que hoy nos gobiernan. Así es, y bueno, y en contexto con esa idea, siempre hablamos de la ciudadanía responsable. No se puede hablar de una ciudadanía responsable sin pensamiento crítico. Doctor? Es decir, si usted me enseña una serie de cosas que no me invitan a pensar, sino solamente a memorizar, entonces realmente no podemos construir una nueva ciudadanía del futuro, una ciudadanía incluso de ya gente que ya son ciudadanos, que pueden ser reeducados en el pensamiento crítico, porque para eso existe la educación de adultos también. Y bueno, vamos a una breve pausa y vamos a ver y a escuchar una cápsula sobre la vida y obra de don Eugenio María de Hostos. Adelante. Así es el defensor del pueblo.
Eugenio María de Hostos y Bonilla nació en Mayagüez, Puerto Rico de 1839. Fue político, pedagogo y escritor. Eugenio María de Hostos consagró su vida a un doble ideal, la independencia de su patria y la educación de los pueblos. Hostos soñó con una confederación antillana libre como base de una América libre y unida, y a ello se dedicó con ahínco desde sus tiempos de estudiantes en España. Hostos soñó con una confederación antillana libre como base de una América libre y unida, y a ello se dedicó con ahínco desde sus tiempos de estudiante en España. Vio en la mejora de la educación popular el fundamento de un futuro de libertad y justicia, y a lo largo de su vida itinerante, que lo llevó a recorrer todo el continente, prodigó por doquier su labor de renovación pedagógica. El ilustre puertorriqueño llevó una vida de peregrinación, de propaganda y lucha por sus ideales. En Hispanoamérica, formó parte de la Junta Revolucionaria Cubana, creada en Nueva York, y dirigió su órgano periodístico La Revolución. Posteriormente, recorrió América del Sur, propagando sus ideas liberales. Dirigió en Venezuela el Colegio Nacional de Asunción. Sus aportes para República Dominicana son numerosos. Fundó en Santo Domingo la llamada Escuela Normal, para volcarse de lleno a una incesante actividad pedagógica, que dejó como frutos en 1881 la fundación de la Escuela Normal de Santiago de los Caballeros. En agosto de 1888 fundó en Santo Domingo la Escuela Nocturna de la Clase Obrera. Influenciado por el krausismo español y el positivismo, implantó una nueva pedagogía dirigida a formar seres completos, capaces de construir en sus propios países sociedades libres. Reivindicó la ciencia y la razón frente a la orientación religiosa de la herencia colonial y una visión científica y ética que influyó especialmente en el campo de la moral. En 1900, el gobierno dominicano le propone reorganizar la enseñanza pública del país y regresa a Santo Domingo en compañía de su familia, siendo nombrado Inspector General de Enseñanza Pública. Eugenio María de Hostos murió en su residencia Las Marías, en Santo Domingo, el 11 de agosto de 1903 a la edad de 64 años. Mediante el decreto 3070, otorgado por el gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco, se dispuso el traslado de los restos mortales del maestro Hostos desde el patio de la capilla de la Tercera Orden Dominicana hasta un sitio principal del Panteón Nacional, hoy Panteón de la Patria de la República Dominicana. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con don Virgilio Malagón Álvarez, quien es un estudioso profundo de los aportes de Eugenio María de Hostos, sobre todo ese aporte del modelo educativo que él había diseñado para República Dominicana y para América Latina, y que durante un tiempo determinado, doctor, estuvo vigente de manera oficial en la instrucción, como se le decía en ese momento, en la instrucción, es decir, la educación pública dominicana. Doctor, en la práctica, ¿en qué consistía esa escuela hostosiana? Excelente pregunta. ¿En qué consistía? Porque muchas veces, porque Hostos, déjame decirle, porque como le dije, todo es una moda. Y todo es un hablar por hablar y todo es un repetir sin irnos a las esencias. Ese es uno de los problemas de este siglo. Sin irnos a las esencias. Se habla de Hostos y que Hostos es la gran cosa, pero muy poca gente sabe lo que es o lo que significa una escuela hostosiana. Cuando hablo de escuela me refiero a la escuela en términos amplios. Claro, sí. Una escuela, un liceo, una universidad. Ahí voy. Es decir, el modelo educativo hostosiano. En la práctica, que usted me dice que vivió una parte de su vida bajo ese modelo. ¿Qué significó realmente una escuela hostosiana en República Dominicana? Bueno, vamos a hacer primero un pequeño hiato aquí. Señores, había que pensar que ese modelo de Hostos que fomenta la libertad del individuo en el conocimiento, obviamente a un dictador como Rafael Leónidas Trujillo Molina pudo eso haberle molestado. ¿Por qué? Porque obviamente
el poder de la información es básico para tú exigir tus derechos en una sociedad. Sin embargo, Rafael Leonidas Trujillo Molina tuvo la visión de Estado, porque una cosa es la ambición personal del dictador y otra cosa es la visión de Estado del gobernante, y eso hay que tenerlo muy claro. Él tenía una visión de Estado. Trujillo crea una república moderna, articulada, y abrazó con esmero y con cariño los postulados de Hostos para las escuelas normales en la República Dominicana. Esas son de las grandes dicotomías de la República Dominicana. Fíjese que el dictador Trujillo también instauró el voto femenino. También. Claro, todo el mundo sabía para qué. Sí, obviamente, pero para decirle al mundo que las mujeres votaban por él. Claro. Y también el Código de Trabajo. También. Y el Banco Central. El Código de Trabajo del año 55. Y el Banco Central, la moneda, la hizo. O sea, todo el entramado monetario lo crea Rafael Leonidas Trujillo. Digamos que estaba bien asesorado. Yo sí. Quizás claro no sea él, pero sí se dejaba. No, había gente de calibre ahí. Claro que sí. Ahora, ¿en qué consistía adoptar la filosofía de Eugenio María de Hostos en la enseñanza de los estudiantes, sobre todo del séptimo al cuarto año de bachillerato, que sería el año 12, en términos modernos? Sí, en términos actuales así, claro. Mira, Trujillo se dio cuenta de que el capital humano en las escuelas era básico, independientemente de sus posturas personales en cuanto a la visión del Estado. Sin embargo, él sí insistía, primero con el himno, la subida de la bandera, moral y cívica, que era aquel famoso libro donde el estudiante aprendía los modales domésticos y los modales sociales para poderse manejar de una forma decorosa en una sociedad. Increíble. Entonces, el libro de moral y cívica fue inspirado en Hostos, señores. Fue inspirado en Hostos. Yo tengo como 6 versiones diferentes, inclusive una que se hizo hace unos 10 años por la Universidad de la Tercera Edad. Y tú cuando lo lees, respiras ese aroma exquisito de la filosofía de Eugenio María de Hostos. Entonces, ¿qué lograba ese sistema? Un estudiante integrado, un estudiante bien alimentado, porque el desayuno escolar en esa época era un desayuno escolar. Los uniformes eran gratuitos en las escuelas públicas, incluyendo los zapatos. O sea, los libros eran gratuitos en las escuelas públicas. De hecho, las escuelas públicas tenían un currículum mucho mejor que las escuelas privadas. Yo estudié en el Colegio de La Salle y los sábados iba a el Liceo Juan Pablo Duarte a coger el refuerzo en matemáticas. Bueno, usted y yo somos compatriotas entonces, porque yo también estudié en el Colegio de La Salle. Bueno, exacto. Yo soy de la generación del 63. Y yo del 2005. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pero el aporte más valioso de ese sistema, de la escuela normal, como se llama, que se ha abandonado, y eso ha traído un descalabro, que lo que hay es una burundanga académica hoy día en este país. Y que Dios me perdone, no quiero exagerar, pero me duele ver mi país en este estado. La escuela normal tenía un propósito. Del 7º grado, ¿verdad?, al 1º bachillerato, se forjaba el estudiante en matemáticas, física, lengua española, ¿verdad?, y obviamente historia. Matemáticas, yo te digo, yo cuando salí de aquí, que fui a Estados Unidos a hacer mis estudios, que el Colegio Militar de Georgia me quitó 2 años por el inglés, que yo tuve que repetir 2 años. Yo me metí esos 2 años en el bolsillo porque lo que vi ahí, y hace rato. Yo me gradué con honores de Georgia Militar Academy. Entonces, pero fue por la formación que tuve. Ahora bien, ¿qué lograba ese sistema? Que el estudiante
Pero perdón, Sí. Entonces el colegio La Salle en ese momento No. estaba obligado también bajo ese sistema o No. mantenía su propio sistema. No, tiene su propio sistema. Un sistema ya Sí, más religioso. Sí, tenía otro que lo importó de Cuba y yo sé, y de México. Ok. Ahora bien, sin embargo, las escuelas normales tenían una virtud, y es que cuando el estudiante salía del cuarto de bachillerato, podría reintegrarse a la escuela normal para dar clases a los de séptimo, a los de sexto, séptimo y octavo. ¿Tú no sabías eso? No, yo no sé. O sea que la cantera docente estaba garantizada bajo el sistema de escuelas normales. Así Y eso es. se perdió. Tú sabes la ventaja que es de inserción docente de una persona que cuando se gradúa de cuarto de bachillerato puede dar clases sexto, séptimo y octavo y garantizar la continuidad de la enseñanza. Claro, Eso es invaluable. la Y eso se lo regeneración. debemos nosotros a Eugenio María de Hostos. Muy bien. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el doctor Virgilio Malagón Álvarez, hablando sobre ese modelo educativo hostosiano. Y vamos a hablar también de la educación actualmente y sobre todo de la cultura que hay en República Dominicana. Es una cosa que está llamando a preocupación, no solamente para los educadores, sino para todos los gestores culturales y todos aquellos que tenemos algo de doliente de República Dominicana. Regresamos en breve. Así es el defensor del pueblo. ¿Te has preguntado qué hace el defensor del pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta con el doctor Virgilio Malagón Álvarez conversando sobre Eugenio María de Hostos, ese héroe nacional de República Dominicana y héroe también nacional de Puerto Rico, porque también él es héroe allá en Puerto Rico, pero está aquí, en el Panteón Nacional. De hecho, ¿eh? el Congreso Hostosiano, Ajá. que se hace cada 5 años en Puerto Rico, Ajá. yo no sé por qué aquí no adoptan algo similar y le dedican a Hostos cada cierto tiempo un homenaje que se lo merece. Bueno, claro que sí que se lo merece. Y bueno, desde todo punto de vista, porque solamente hablamos de lo educativo, pero hay todo un aporte jurídico. No. Y además de eso, un aporte político. Es decir, él tiene una visión política y geopolítica. Hablaba de un gran estado. Él era igual que Luperón, igual que algunos restauradores. Hablaban de un estado gigante conformado por Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Ellos soñaban con ese gran estado unificado de las Antillas Españolas y le llamaban así Confederación de las Antillas. Un proyecto que obviamente el imperialismo norteamericano se ocupó Claro, sí. de cómo se ocupó también de destruir todos aquellos proyectos de unificación de América Latina. Claro. Porque como ellos se dieron cuenta de que eran 13 colonias y se dieron cuenta que su poder estaba en la unidad, ellos no podían permitir la unidad en América Latina, porque saben muy bien el beneficio de la unidad. Doctor, frente a lo que está sucediendo actualmente, la cultura dominicana de alguna u otra forma parece ser de dos velocidades distintas.
Hay muy buena producción de jóvenes, personas mayores también, personas con mucha experiencia, de un alto nivel cultural. Ya tenemos gente andando en Viena, en Nueva York, en Tokio, tocando violines, tocando violonchelo, llevando el merengue. Gente que son orgullo para nosotros, incluso hasta en el deporte también. Y científicos también. Pero tenemos otra velocidad, otra parte del pueblo dominicano que parece irse por la degeneración cultural, la degeneración educativa, la degeneración incluso moral. No vamos a mencionar ni nombre de artista, ni nombre de música, ni nada de eso, porque aquí todos sabemos cuáles son esas músicas. Doctora, ¿a qué se debe eso? ¿Eso es consecuencia o es causa del mal del sistema educativo deficiente que tenemos, que todavía seguimos luchando y tenemos unos terribles indicadores en PISA, en una serie de cosas? ¿Y qué puede Eugenio María de Hostos, si se sentara aquí, reviviera, resucitara y dijera: don Eugenio, ayúdenos, ¿qué podemos hacer? Usted es el ministro o asesor del ministro de Educación. ¿Qué podemos hacer con República Dominicana? Yo no quiero entrar en detalle porque se habla de las pruebas PISA y sí, perfecto. Sí. Eso te dice un pequeño detalle. Pero yo he estado en varias universidades y me daba pena ver las faltas de ortografía garrafales que tenían en muchos trabajos esos estudiantes, que yo se los devolvía. Y hizo muy bien en devolverlo. No, y le ponía un 0 de este tamaño en la página de adelante. En la universidad yo quito puntos, no solamente por faltas ortográficas, yo como profesor de estudiantes de Derecho, no solamente por falta ortográfica, sino por caligrafía también. Si usted me escribe demasiado feo, también le quito puntos. Bueno. Porque porque ven acá. Porque estamos muy acostumbrados al tecleo. Pero fíjate lo que está pasando. Cuando una sociedad ladra y no dialoga, cuando una sociedad cree que la ostentación es un propósito, un fin. El fin último. Así es. Cuando tú tienes una sociedad que estimula, sobre todo en la mujer de hoy día, una serie de intervenciones quirúrgicas que muchas de ellas han perdido la vida por eso. O sea, cuando tú estimulas en un ciudadano la insatisfacción perenne, llega un momento que tú, por la entropía, te destruyes tú mismo. Simple y llanamente. ¿Qué es entropía, doctor? La entropía es la fuerza que se genera de autodestrucción de las sociedades. Muy bien. Los fenómenos entrópicos abarcan variables políticas, religiosas, económicas, etcétera, y educativas, que es muy importante. O sea, que todos esos imperios que han caído y naciones que ya han desaparecido han tenido su proceso entrópico de alguna otra forma. Es un 100%. Entonces, si tú promueves la insatisfacción perenne en el ciudadano, ese ciudadano nunca se va a sentir realizado. Entonces ahí viene cuando incurre, ¿verdad?, en la corrupción. La delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque para él tener una Bentley es lo último, pero él se olvida de muchas cosas. Señores, miren, Hostos hacía mucho énfasis en el hogar. Hoy día, antes, la diferencia, porque yo me acuerdo que mi madre fue la que me enseñó a leer y escribir, con el profesor Castro Colón, que iba a casa y me daba clases de matemáticas. Ya cuando yo entré, ¿verdad? O sea, la matemática simple, ¿no? Cuando allá yo entré al Colegio Santo Tomás, ¿verdad? Yo entré en el segundo año, porque ya yo estaba alfabetizado. O sea, los padres de antes estaban más compenetrados con los hijos, precisamente porque eso fue lo que sembró Hostos. Hoy día los hogares disfuncionales son tan y tan grandes
que es imposible. Por eso yo me moría de la risa cuando la pandemia, 40,000 tabletas, qué sé yo cuánto van a estudiar. Y yo, ajá, ¿y quién va a ser el supervisor que va a sentar ese niño ahí en esa mesa y lo va a ayudar a entender lo que esa tableta le está diciendo ahí? ¿Dónde está? Primero, aquí no había el internet necesario para hacer eso, porque este es el país que tiene el servicio wireless más malo de toda América Latina, para que lo sepa. Es una basura lo que hay aquí de eso. 2, tú tienes que enseñar a esos muchachos y a esos padres a manejar esas tabletas. Y tercero, tienes que tener toda una plataforma, ¿verdad?, de dispersión y de difusión para que el conocimiento llegue a esos muchachos. Hoy día hay un abismo entre lo que sabe un niño de hogares humildes que va a un colegio público más o menos aceptable, pero es imposible que los padres sepan lo que sabe ese niño. Antes no era así, porque había una educación integral. Entonces, hoy día, a mi entender, voy a ser muy breve, la educación en nuestro país necesita un golpe de timón que cambie el rumbo en que se encuentra. El olvido de nuestra historia, la tergiversación de nuestros valores, de la moral social, han afectado la formación de nuestros niños y niñas, lo que ha contribuido a producir hombres y mujeres desorientados y confundidos que en ocasiones atentan contra su propia existencia. Esto se manifiesta en una crisis colectiva en la que hay madres y padres que atacan a sus hijos, hay hijos que agreden a sus progenitores, estudiantes que agreden a sus maestros y vecinos que actúan contra sus vecinos. Todo ello es una expresión constante de la falta de solidaridad y desprecios de los valores que enaltecen la convivencia y el respeto por la vida. Bueno, es una reflexión personal. Frases lapidarias, sentencias lapidarias del doctor Vigilio Malagón. Y bueno, me he dado cuenta que uno de los productos estrellas del Defensor del Pueblo es la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo, que se transmite siempre en este programa. Y ese producto, don Virgilio, está hecho con una visión ostosiana, porque tiene una guía para el niño, una guía para el maestro y una guía muy importante para el padre y la madre de esos niños, de forma tal de que la educación constitucional empiece en la casa y no en la escuela, que es lo que quiere el Defensor del Pueblo de la República Dominicana. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su audiencia. Muchas gracias, don Virgilio. Lo invitaremos para hablar de otros temas, sobre todo de derechos económicos, ya que usted es doctor en economía. Y bueno, y nos vemos en un futuro próximo domingo. Hasta entonces.